El sol descendía sobre las llanuras áridas de Arizona, tiñendo el horizonte de tonos rojos y naranjas, cuando un hombre solitario caminaba entre las sombras alargadas de los mezquites. Su nombre era Koa, un apache que había aprendido a vivir en silencio, apartado del mundo y de los hombres. Durante 5 años no había sentido la piel de una mujer, ni la dulzura de una voz cercana que lo llamara por su nombre. Lo había perdido todo, su familia, su tribu, incluso la confianza en la humanidad. Y aunque su cuerpo resistía como el de un guerrero, su espíritu se consumía lentamente, como el rescoldo de un fuego que nadie alimenta. Koa había hecho del silencio su única compañía, del viento su única conversación, y de los recuerdos, un castigo diario que lo mantenía prisionero en su propio pecho. Aquella tarde, mientras ataba las riendas de su caballo a un viejo poste, escuchó un ruido extraño. Primero pensó que eran coyotes, pero después vio la figura que avanzaba tambaleante entre la polvareda del camino. Era una mujer, cubierta de polvo, la ropa rasgada, con los ojos grandes llenos de miedo. Corría sin mirar atrás, como si huyera de la misma muerte. Se detuvo unos pasos frente a él, respirando con dificultad, y cayó de rodillas. Koa la observó en silencio, sin mover un músculo, con esa mezcla de desconfianza y compasión que nace cuando un extraño irrumpe en la vida de un hombre que se ha acostumbrado a la soledad. Ella levantó la cabeza y susurró con voz quebrada: «Por favor, no me entregues, déjame esconderme aquí». Su español era torpe, pero lo bastante claro para que él entendiera. Koa, que llevaba años evitando vínculos humanos, sintió que algo dentro de él se removía, como si aquella súplica hubiera atravesado las murallas de piedra que había construido alrededor de su corazón. Podría haberla ignorado, podría haberla expulsado de inmediato, pero en vez de eso extendió la mano y la ayudó a levantarse. La mujer, sorprendida, apoyó su cuerpo tembloroso en el suyo. Por primera vez en 5 años, Koa sintió la calidez de otro ser humano rozando su piel. Ella se llamaba Elena, y su historia era una herida abierta. Había escapado de un campamento donde unos forajidos la mantenían cautiva tras secuestrarla en la frontera de Texas. Había huido durante la noche, siguiendo las estrellas, hasta que sus pies sangraron y su garganta se secó. «No me queda nada», murmuró, «solo quería seguir viva un día más, aunque no sé por qué». Koa la escuchó en silencio, con los ojos fijos en el fuego que acababa de encender. Aquel relato le devolvió los fantasmas de su propio pasado. Él también había perdido, también había sentido la humillación y el desarraigo. Y comprendió que, aunque no la conocía, la soledad que los unía era la misma. Los días siguientes, Elena permaneció en su cabaña de madera junto al río. Koa, acostumbrado a la rutina solitaria de cazar y sobrevivir, se encontró de repente compartiendo pan, agua y miradas. Ella, aún temerosa, lo observaba en silencio, esperando descubrir qué clase de hombre era. Lo veía trabajar la tierra, cuidar su caballo, recoger hierbas para medicinas. Había dureza en sus manos, cicatrices en su piel, pero también una ternura que no correspondía a la imagen de un apache feroz que la gente solía contar en historias. Una noche, mientras la tormenta azotaba los cerros, Elena rompió a llorar. Recordó las manos que la habían atado, las voces crueles que la habían marcado de miedo. Koa, que no sabía consolar con palabras, se acercó despacio y puso su mano sobre la suya. Ese gesto simple derrumbó un muro invisible, y Elena apoyó la cabeza en su pecho, buscando un refugio que ni siquiera esperaba encontrar. Así comenzó a renacer algo en ambos. Ella recuperaba la confianza en su propia voz, y él recuperaba la capacidad de sentir que todavía podía ser humano. No había promesas, ni declaraciones, solo silencios compartidos que hablaban más que 1000 palabras. Pero la calma no duraría para siempre. Una tarde, mientras Koa estaba pescando en el río, escuchó un disparo lejano. El corazón le golpeó el pecho, los hombres de los que Elena había huido la estaban buscando. Regresó corriendo y la encontró paralizada, con el rostro blanco de miedo. «Son ellos», murmuró. Y en ese instante, Koa comprendió que su soledad ya no le pertenecía. Ahora tenía algo que proteger. Esa noche, bajo el cielo estrellado, tomó una decisión. Preparó su rifle, ensilló el caballo,
y le dijo a Elena que al amanecer partirían hacia el norte, hacia un pueblo donde ella podría encontrar seguridad. ¿Y tú?, preguntó con la voz temblorosa. Koa no respondió de inmediato. Él no conocía ya otro destino que no fuera la soledad, pero al mirarla, supo que había encontrado una razón distinta para caminar. Yo te acompañaré hasta que estés a salvo, dijo finalmente. Sus ojos se encontraron y, por primera vez, Elena vio en aquel hombre endurecido una llama de bondad que nadie más había visto. El viaje fue duro. Atravesaron desiertos y cañones, siempre atentos al eco de cascos lejanos. Una noche, mientras descansaban junto a un arroyo, Elena le preguntó, ¿por qué me ayudas? Koa guardó silencio largo rato, hasta que murmuró, porque hace 5 años yo también quise que alguien me ayudara, y nadie lo hizo. Sus palabras fueron como un cuchillo suave que cortó la oscuridad. Elena entendió que aquel guerrero no la protegía solo a ella, se estaba redimiendo a sí mismo, sanando una herida que había permanecido abierta demasiado tiempo. Cuando por fin llegaron al pueblo, los ojos de la gente se clavaron en ellos con desconfianza. Un apache y una mujer blanca juntos despertaban sospechas y prejuicios. Pero Elena no se escondió detrás de él, tomó su mano frente a todos, desafiando miradas, como si quisiera decirle al mundo que aquel hombre había salvado no solo su vida, sino también su dignidad. El sheriff aceptó darle refugio y trabajo en una posada, mientras Koa se mantenía al margen, observando desde la distancia. Podría haberse marchado, regresar a su soledad, pero no lo hizo. Algo lo retenía, algo que ya no era solo compasión, era la certeza de que la vida le estaba dando una segunda oportunidad. Una noche, en la quietud de la posada, Elena se acercó a él y le dijo, «Podrías irte mañana mismo, pero todavía estás aquí, ¿por qué?» Koa la miró, y sin apartar la vista murmuró, «Porque tú me recordaste que no estoy muerto por dentro, me recordaste que aún puedo sentir». Elena, con lágrimas en los ojos, lo abrazó con fuerza. No había necesidad de más palabras. Lo que había nacido entre ellos no era un romance de cuentos ni una pasión arrebatada, sino algo más profundo, el milagro de volver a confiar, de volver a creer en el ser humano. Los forajidos nunca volvieron. Tal vez se cansaron de buscar, o tal vez el destino decidió darles paz. Con el tiempo, Koa comenzó a trabajar en los alrededores, ayudando en los establos, reparando cercas, enseñando a los niños del pueblo a montar a caballo. Al principio lo miraban con recelo, pero poco a poco descubrieron en él a un hombre honesto, silencioso y generoso. La bondad con que trataba a Elena, la paciencia con que escuchaba a los ancianos, hicieron que las murallas del prejuicio cayeran. Y cada día, al regresar a casa, encontraba a Elena esperándolo con una sonrisa que iluminaba más que cualquier sol poniente. Así, lo que comenzó como el encuentro accidental de dos almas heridas se transformó en un renacer compartido. Koa ya no era el hombre solitario que contaba los años sin sentir el calor de otra persona. Ahora sabía que, incluso después del dolor, la vida podía ofrecer un camino distinto. Y Elena, que había huido de la oscuridad, encontró no solo seguridad, sino también un hogar en el corazón de quien menos esperaba. El viento seguía soplando en las llanuras, los coyotes seguían cantando en las noches, y el horizonte se pintaba de rojo al caer el sol. Pero para Koa y Elena, cada amanecer era una promesa, la promesa de que, aun en medio de la pérdida y el silencio, la humanidad tiene el poder de salvarse a sí misma cuando decide tender la mano al otro. Y en ese gesto sencillo, en esa compasión que transforma, encontraron el verdadero milagro, volver a creer en la vida.